lugar donde se adora al Señor. Recuerde usted que en la antigüedad, allá en el pueblo de Israel, no todos podían entrar hasta donde nosotros estamos hoy, que precisamente es parte de lo que vamos a predicar en esta tarde. Y en aquella época, hermanos, pues solo una cierta tribu, usted lo sabe, los levitas podían acercarse al Señor. Solo ellos podían tener la dicha de poder oficiar, de poder cantar. Había cantores, habían sacerdotes, sin duda alguna todos conscientes del hermoso privilegio que Dios les dio como tribu de Leví. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de hacerlo libremente. Quien quiera puede entrar, y quien no quiera no puede entrar, pues, como sea. Hoy tenemos ese privilegio. Nuestros niños también ya casi todos se fueron a tomar una clase adecuada para su edad. Vamos a orar, hermanos, y hoy sí les quiero suplicar de que si usted puede acompañarme puesto de rodillas, lo haga, si no puede quedarse como está. Vamos a orar, hermanos. Es ahora el tiempo, bendito Señor, de poder olvidarnos de todo lo que nos ha acongojado por 6 días. Ya hemos venido deleitándonos, Señor, desde que tu día santo entró, estando a tu servicio, sirviéndote, adorándote. Hemos cantado hermosas alabanzas, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Y ansiamos, bendito Señor, también poder en esta tarde, como fuese la mañana y como es cada vez que tú nos hablas, el poder escuchar tu dulce voz. Nos gozamos cada vez que tú, bendito Señor, te manifiestas hacia nosotros, revelándote por medio de tu palabra. Que cada palabra que tú digas, bendito Señor, sea atesorada en nuestro corazón. Que cada hijo tuyo, cada hombre, mujer, jovencita, jovencito, soltero, casado, alto, bajo, moreno, blanco, que todos los que estamos acá podamos apreciar lo que tú nos has dado, como tú te has revelado a nosotros y como tú anhelas ser delante de nosotros. Que sea tanto, Señor, ese amor expresado hacia nosotros, que al enamorarnos nosotros también te invitemos como hijos tuyos. Ayúdanos. A veces la carne nos estorba y cuando vienen los mensajes de tu palabra, los sermones, pues nos cuesta retenerlos, nos cuesta aceptarlos, Padre, entender que eres tú quien habla y no el que se pone al frente de tu pueblo. Sea esta una tarde diferente en donde sí podamos, bendito Señor, entender tu palabra por medio de tu Espíritu, asimilarla y ponerla en el terreno de la práctica, que es lo que tú siempre nos has demandado. Ya que por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos para esta hermosa tarde un tema que he titulado La Misericordia. Quisiera, a manera de introducción, hermanos, tomar algunas definiciones, buscar la palabra un poquito, tratar de entenderla, para ya con eso entrar a un par de ejemplos. Un ejemplo divino y un ejemplo humano, si usted quiere. Pero vayamos a las definiciones. En la palabra del Señor, hermanos, hay varias palabras del original del hebreo que se traducen ya en nuestra Biblia, en español, en castellano, se traduce en misericordia. Hay varias, pero la más relevante, la más usada también es nesed, la que aparece ahí entre paréntesis. Cada vez que usted encuentra la palabra misericordia en la Biblia, es muy probable entonces, si es el Antiguo Testamento, de que usted lo que encuentre es esa palabra nesed, si fuese algún original en ese idioma y si lo supiésemos leer. La palabra hebrea gesed es una de las más importantes en el Antiguo Testamento.
y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo en relación con su actitud hacia el pueblo. Dios se revela. Dios siempre se ha mostrado a sus criaturas. Nosotros somos sus criaturas, hombres y mujeres. Y cuando Él se revela, amados hermanos y hermanas, una palabra, una expresión, una actitud que siempre está dentro del Señor es esa, Nesed, misericordia. Él siempre ha plasmado la misericordia hacia su pueblo, hacia sus criaturas, hacia el mundo entero, hacia la humanidad completa. Yace en su propio corazón. Así le place a Él revelarse. Acuérdense que Él es Dios. Él, siendo Dios, se presenta ante nosotros. Nosotros no le conocíamos. Él es el que se revela. Él es el que trae en su tarjeta de presentación misericordia. Y dice una y otra vez: yo soy así, misericordioso. Esto yace dentro del centro de la revelación entonces de Dios. Dice el diccionario ilustrado de la Biblia en relación a la misericordia. La misericordia, dice, es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Por un lado, está en desgracia, y por el otro, que no merece ningún favor. De hecho, son las palabras que yo he querido rescatar acá, a manera que las vayamos desarrollando pensando en lo que es la misericordia. Nosotros, las criaturas objeto de la misericordia de Dios, estamos así, como dice el diccionario, en desgracia. La misericordia no la merecemos. Y es ese aspecto compasivo del amor de Dios la que traslada a nosotros, seres en desgracia, seres que no merecemos su misericordia, pues Él traslada su favor por medio de la misericordia. Efesios capítulo 2. Va a notar cómo nosotros definitivamente no merecíamos esto y estábamos en desgracia. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12. Dice así: por tanto, dice el apóstol Pablo a los gentiles de Éfeso, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos en desgracia. Cada uno de nosotros estaba totalmente alejado. Hoy en la mañana platicábamos de que los israelitas tenían el pacto, tenían las promesas, tenían la ley. Les comentaba yo de que aún de chiquitos ellos se sabían la ley de memoria. Nosotros los gentiles, bien lo dice Pablo, porque él empieza hablando de los israelitas y luego dice: ustedes los gentiles, los llamados sin circuncisión en la carne, ustedes no tenían nada. Y por eso hacíamos referencia hoy en la mañana a aquello que Pablo les decía a los atenienses, que tenían un monumento ahí a Dios no conocido. Nosotros no conocíamos a Dios. Estábamos en desgracia. Pero Dios no nos deja ahí. Dios viene y actúa. Dios viene y se manifiesta. Verso siguiente. Pero ahora, dice Efesios 2:13, ahora en Cristo
vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién, hermanos. Ahora estamos hechos cercanos. Ahora usted puede decirle Abba Padre a Dios. Le puede decir papito, le puede decir papaito lindo. Escúchame, tengo esta necesidad. Anhelo conocerte. Quisiera saber cómo eres. Y Dios se manifiesta. Y una de las formas como se manifiesta es manifestándose misericordioso hacia nosotros. Ahora las cosas han cambiado, es lo que Pablo está diciendo. Las cosas no siguen igual. No es lo mismo cuando usted estaba fuera de la iglesia, peleando con todos, aborreciendo a todos y siendo aborrecido. Ahora ya no. La vida cambia. La vida se vuelve maravillosa. Si peleaba con su esposo todos los días, hoy ya no es así. Hay pláticas maravillosas, motivantes con él y con ella todos los días. Es una armonía, es una alegría. Es algo que el mundo no puede pagar. Aunque la gente tenga mucha plata, aunque vivan en determinado lugar, que tengan cierta cantidad de posesiones, la felicidad no se compra. No tiene precio. Porque Dios no tiene precio. Y lo más curioso de todo es que Dios lo da de gracia, sin que usted tenga que hacer nada. Hoy en la mañana también lo decíamos, usted no tiene que obrar, usted no tiene que salir en una bicicleta a recorrer el mundo, usted no tiene que flagelar su cuerpo, no lo tiene que hacer. El Señor, hermanos, muchas gracias, el Señor está ahí para darlo gratuitamente. Solo es cuestión que usted lo acepte, como decía en la escuela hoy en la mañana. Estábamos entonces sin Dios, sin fe, sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos en desgracia. No teníamos Dios. ¿Sabe quién era nuestro Dios? El dinero, el trabajo, yo mismo, porque soy muy capaz, muy inteligente, muy hábil. Y teníamos otros dioses, cosas que anteponíamos a buscar a Dios. Antes de buscar a Dios, buscábamos otras cosas. O sea que había cosas que tenían más valor para nosotros que el mismo Dios. Pero ahora en Cristo, hermanos, nosotros ya no somos ajenos, no estamos alejados, sino por el contrario, hemos sido hechos cercanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Otro aspecto que menciona el diccionario, como les digo, es que nosotros no lo merecíamos. Y creo que en esto nos vamos a identificar todos los que estamos acá, porque es algo muy humano. El hombre jamás ha merecido lo que Dios le ha dado. Nunca, hermanos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53. Isaías, usted lo encuentra casi a la mitad de la escritura. Lo menciono, veo a algunos hermanos que nos visitan en esta tarde. Sean bienvenidos. Busquen por ahí Isaías, si alguien está cercano, ayúdenles por favor. Isaías 53, versículo 6, solo la primera parte. Miren lo que acá dice, Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros, mire cómo empieza este hermoso verso. Todos nosotros nos descarriamos como que, hermanos. ¿Alguien ha visto las ovejas? ¿Cuántos conocen ovejas? ¿Sí? Mire, las ovejas son torpes, hermanos. Son torpes, agarran por todos lados. No pueden ver el peligro. Les cuesta verlo. Con cualquier cosita ellas se fascinan, los colores o las cosas les llaman mucho la atención y se desvían, se extravían fácilmente. Por eso es que el ejemplo es perfecto. Todos nos descarriamos como ovejas. Aquí nadie puede decir, no, hermano, usted está equivocado. Usted, para empezar, ni me conoce. Usted no vive conmigo, es cierto. Yo no vivo con usted.
Pero todos nos descarriamos como ovejas, no hay para dónde. Cada quien toma su camino, toma sus propias y sabias decisiones. Y entonces tiene que intervenir Dios. Así como allá en Efesios Dios interviene y da a Cristo, aquí también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos. Porque todos estábamos sin merecer nada del Señor, descarriados, perdidos. Según Efesios, sin Dios, sin fe, sin esperanza, en desgracia espiritual. Materialmente yo no sé, tal vez usted ha tenido mucha plata toda la vida, una herencia, yo no sé. Pero si vamos a lo espiritual, hermanos, nosotros estábamos en desgracia y las riquezas espirituales que Dios nos da, nosotros definitivamente no las merecemos. Así que creo que el diccionario no se equivoca al hablar precisamente de esto. Hasta se me ocurre que el diccionario lo sacó de la Biblia. El hecho de que nosotros no merezcamos lo que el Señor nos da, la misericordia con que Él se expresa. Mire Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo número 20. Éxodo 20, 6. A aquellos que están en desgracia, como usted, como yo, sin Dios, sin fe, sin esperanza, alejados de los pactos, sin la ley, sin promesas. Éxodo 26 dice, hablando Dios mismo, presentando su tarjeta, su carta de referencia, dice, yo hago misericordia a cuántos, dice ahí, hermanos. A millares. A millares. Él puede hacer misericordia en usted, mi hermano, en usted, mi hermana. Y es tan simple como abrirle los brazos. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. El Señor se manifiesta así a aquellos que estamos en desgracia, haciendo misericordia a muchos. La Escritura dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, que no depende de aquel del que corre o del que anhela, no, sino del que Dios tiene misericordia. Él anhela hacer esta misericordia con usted, con nosotros que estamos en desgracia, con nosotros que no lo merecemos, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomando su camino. Miren lo que dice acá cerca, 2-3 páginas adelante, en el 34, versículo 6. Éxodo 34, 6, por favor. Éxodo 34, 6. Palabras aquí de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¿Qué nos merecíamos nosotros? ¿No merecíamos la ira de Dios, hermano? O sea, con todo lo que hacíamos en el mundo, no merecíamos la ira de Dios. Pero Él retarda su ira, Él se hace para atrás. Él no es como los humanos, que se hace una malcriadeza al niño y usted rápido está ahí queriendo castigarlo, pero más que castigarlo, desahogar su ira, su enojo con el niño. Dios se contiene, Dios se retiene cualquier impulso que pudiera haber, porque Él es tardo en airarse, hermanos. A veces creemos nosotros que Dios es como nosotros, pero Dios es Dios, hermanos. Él no es hombre. Él logra contenerse con todo lo que nosotros hacíamos. Nosotros no merecíamos la bondad del Señor, pero Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Quisiera que viéramos un ejemplo donde aparece esa característica maravillosa del Señor, esa característica de misericordia.
donde podemos ver en su máximo esplendor cómo Dios es misericordioso. Un ejemplo muy humano, si usted quiere, muy físico, pero que nos habla muy bien de cómo es Dios. Primer libro de Reyes, y va a disculpar si voy algo rápido, pero primero es porque tengo poco tiempo y hay mucho que hablar. Y segundo es para que usted no se duerma también, ¿verdad? Porque la hora, el calorcito, y esa silla, ¿verdad? Están sabrosísimos para poder descansar. Reyes, primer libro, capítulo 17, versículos 8 a 16. ¿Ya lo tienen? Otra vez, repito. Primer libro de los Reyes de Israel y de Judá, capítulo 17, versículos 8 a 16. Y te cuento en lo que lo termina de buscar. Elías el tisbita, el profeta tisbita, va y llega hacia Acab y le dice: mira, sin mi palabra no va a haber lluvia, no va a llover en el país, porque ahí en ese reino había demasiada maldad. Y entonces empieza un periodo de sequía terrible. Dice Santiago que fueron 3 años y medio hasta que por fin se resuelve todo, pero mientras tanto aún el profeta se ve en aprietos para poder subsistir. Dios lo envía a una cueva, ahí es sustentado por cuervos que le llevaban carne y por un arroyo que le daba de beber, hasta que el arroyo también se seca. Y entonces sucede lo que aquí vemos en el verso 8. Y vino luego a él palabra de Jehová y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dejémoslo ahí. Quiero resaltar algunas cuestiones de esta lectura, de esta historia. Elías obedece, se va, busca Sarepta. Sarepta, hermanos, era un lugar alejado de Israel. No era israelita esta mujer, era del lado de los sirofenicios donde estaba esta ciudad, así que la mujer vivía ahí, era sin duda alguna residente y oriunda, nativa de ahí. Pero a pesar de no tener dentro de sus dioses a Jehová, sin duda alguna aquella mujer tenía, hermanos, un contacto y conocimiento de él. Tal vez toda la ciudad era pagana, llena de ídolos, pero en aquella mujer había algo especial. No era una mujer cualquiera, era una mujer con mucha comunicación con Dios. Y usted dice: bueno, ¿y de dónde se lo saca el hermano Carlos? Si ahí no lo dice. Claro que sí lo dice. Leamos un poco más despacio. Verso 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Pregunto, ¿le había hablado Dios a la viuda? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Sí, hermanos. Era una mujer que tenía fe en Dios,
¿Como usted, hermana? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero era una mujer al borde de la muerte o al borde de la vida, físicamente hablando. Estaba por morir, hermanos, porque la sequía era en todo el lugar. El mismo Elías ya no tenía agua para beber. No dice cuánto tiempo había pasado ya de la sequía, pero de que había sequía, había sequía. Y aquella mujer estaba en riesgo de morir junto con su hijo. Y era una mujer que de manera extraña, si usted quiere, no del pueblo de Israel, como nosotros, gentil, que había agradado a Dios, que tenía comunión con Dios, que tenía comunicación con Él, y Dios le había dicho: mira, voy a enviar a mi siervo y darle de comer. A una mujer viuda, hermanos, con un puñado de harina en una tinaja, poquito de aceite por ahí. Una mujer en la miseria económica, pero con una gran riqueza, hermanos. Ella tenía comunión con Dios. Así que envía a su siervo, que también tenía una gran necesidad, porque él necesitaba sustentarse, y lo envía a él. Y ambos obedecen. Usted puede ver ahí a dos hijos del Señor que no andan preguntando, no andan diciendo: no, pero es que yo pienso, yo considero que no es así, que no conviene lo que el pastor está diciendo, que ese color no me gusta, que esto no me gusta, que esto no me agrada, no, eso no está bien, esto hay que arreglarlo. Ellos no dijeron eso. Ellos simplemente empezaron a obedecer a Dios en plena crisis, hermano. ¿Qué pudo haber dicho esta mujer a Dios? Bueno, ¿y cómo me vas a mandar una boca más? A ver, hermanas, cuando falta el dinero, ¿cuesta alimentar una boca más? ¿Qué pasa cuando llega una visita y no tenemos, pero ni para nosotros? Risa les da a las hermanas. Más agua a la olla, pedazos más chiquitos de carne y un montón de tortillas, ¿verdad? Unos 20 quetzales de tortillas, que se llene, aunque sea con pura tortilla, pero que se llene. ¿Qué pudo haber dicho esta mujer en plena sequía? Y Dios diciéndole: mira, te voy a enviar a mi siervo, ahí me lo mantienes. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo estaba su fe? Sin duda alguna, la obediencia, hermanos, es lo que Dios mira. Él nos está viendo ahí, no porque tenga ojos. A veces me han interpretado mal cuando yo digo eso, pero es mi forma humana de quererles transmitir el hecho de que Dios nos está viendo. Para Él nada se escapa. Usted y yo estamos en la mirada del Señor, y Él mira todo y mira nuestro corazón. ¿Y sabe cuándo somos sinceros? Cuando nosotros queremos obedecerle realmente, porque nos sentimos tan humildes de que lo que nos resta es obedecerle, agradarle. Aquella mujer quería obedecerle. Con esa mirada, ahora repitamos el relato. Y se levantó, dice, y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Había agua en el lugar, hermanos. Estaba lloviendo a cántaros en aquel lugar. Solo eso ya era un problema. Solo irle a traer un vaso de agua al varón era un problema. Irle a traer un vaso de agua a un desconocido. Ellos no se conocían. Si me permite hacer una imagen mental del mapa de Israel, ella estaba hacia el norte, pegado hacia el mar. El varón había nacido por el Jordán, en Tisbe, más hacia el este de la república. Ellos no se conocían. Y llega el varón ahí desconocido y le dice: tráeme un vaso de agua. Aquel que no tenía en el arroyo
trae. ¿Por qué obedece la mujer? ¿Por qué cree usted que obedece la mujer? Por fe, hermanos. Porque era una mujer piadosa. Era una mujer de la que habla Proverbios 31, ¿no? Una mujer que aunque sea en la miseria, en la necesidad, ella sabía que era menester atender a aquel varón que Dios le había enviado. Y saber de dónde se le iba a sacar, pero ella agarró camino para ir a conseguirle un vaso de agua. Que por cierto, en estos calores, hermanos, verso 11. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía una tarea de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Así dice. Un par de leños, hermano. No se necesitaba mucho. Si es que en la casa no había nada. No había nada para cocinar. A ver, voy a entrevistar a las hermanas en esta tarde. A ver, hermanas, ¿qué siente usted cuando abre el refrigerador y solo le aparece una cebolla toda chupada? ¿Qué siente usted, hermana? Usted y los niños ahí están, ¿verdad? Mamá, ¿qué vamos a comer? Mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Qué siente usted en su corazón? ¿Le pica la cebolla ahí rapidito o no? Hace un caldo con la cebolla, dice por allá. Situación difícil para aquella mujer. Sino que lo digan cuántas mujeres hay aquí. Yo pienso que aquí podríamos hablar para el resto de la tarde acerca de estas experiencias. La mujer va y recoge 2 leños. ¿Para qué iba a recoger más, hermano? ¿Para qué iba a recoger una tarea? De nada le servía, ya solo tenía un puñado de harina. No le servía de nada. Eso de que solo iba a entrar a cocinarlo y para dejarse morir, así era. Por eso lo dice. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pregunto, ¿necesitaba la mujer de la intervención de Dios? ¿Necesitaba que Dios se revelara, que Dios actuara ahí en ese momento? Sí. ¿Y nosotros? ¿O usted no necesita de Dios? Es que usted es muy inteligente, muy capaz. Viera que en el trabajo, de ahí jamás me van a quitar. Porque sin mí esa empresa, segurito quiere. No camina. De mí depende toda la empresa. Oh, la Babilonia que yo he construido, decía Nabucodonosor. Y de veras que era bonita. Una de las 7 maravillas del mundo estaba ahí en los jardines colgantes de Babilonia. Algo que dicen que fue impresionante. Eso lo construyó el Señor. Y no solo construyó la ciudad, gobernó el mundo entero. Así que él sí tenía de qué jactarse. Nosotros, discúlpeme, en un país tercermundista, pobre, analfabeta, discúlpeme. Pero a mí a veces la jactancia en nuestro país me ruboriza, me da un poco de lástima aquellos que se jactan en nuestro país. Todavía si fueran Estados Unidos o Francia, Alemania, hermanos, wow. Ahí sí diría yo, la señora Merkel tiene de qué enorgullecerse. Ella sí. Pero en Guatemala, hermanos, aunque amamos nuestro país, pero es la realidad. Somos un país pobre, necesitamos que nos ayuden, que nos den dólares. ¿O no quieren dólares ustedes, hermanos? No es necesario para vivir feliz. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero bueno, regresemos después de este pequeño desvío. La mujer tenía mucha necesidad de Dios. Yo no sé cuánta necesidad tengo
físicamente, humanamente, materialmente, usted tal vez no tiene trabajo. Tal vez usted ha pasado enfermo ya por 2 meses. Cuando hay enfermedad, el dinero no alcanza, hermanos. Tal vez tiene problema con un hijo rebelde que se fue. Y él era el que mantenía la casa. Él era el que mantenía el hogar. Yo no sé cuál sea su pena. Tal vez en el trabajo están a punto de despedirlo. El trabajo se ha venido abajo, el negocio ya no es el de antes. Cayó con la recesión del 2009 y ahorita está dando, como decimos nosotros, patadas de ahogado. Desconozco qué necesidad usted trae. Yo no sé en qué momento de desgracia usted está y qué tanto no merezca usted la misericordia de Dios. Francamente no lo sé. Sé de mí. Sé de mí. Sé que yo estoy necesitado de Dios. Sé que necesito que Él intervenga día a día. Que su misericordia se manifieste día tras día para poder subsistir en este país, en este planeta, hermanos. Aquella mujer estaba al borde de la muerte y entonces pues no le quedaba más que llegar, cocinar algo para el hijo, que sin duda alguna tenía hambre, y le decía: acabémonos ese poco de harina que está ahí, vámonos. Y pues ella salió a conseguir un par de leños, lo pensaba cocinar y se acabó la comida. No era solo la situación de ella, muchas personas estaban así. Sin duda alguna muchos murieron de desnutrición en aquella época, porque no llovió en 3 años y medio. Imagínese usted. Pero si ya no va a llover, hermanos, porque la lluvia ya no está viniendo aquí a este lado del país. Y si no llueve, hermanos, imagínense todo este calor de aquí hasta diciembre. Imagínenselo por un instante para 1 año y para 3 años y medio, hermanos. Versículo 13. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Y cómo, si solo había un puñado de harina? Pero repito, era una mujer con mucha fe, porque le confió con las palabras que estaban aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos le creen a este libro, hermanos? Amén. Yo les preguntaba en la mañana: ¿y por qué? ¿Por qué creen a este libro? Dios se agrada de aquellos que tenemos fe. No es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. La salvación, como en este caso, no es por obras, es por fe. Aquella mujer tenía que echar toda su fe en eso. De un Dios que ni era del tisbita, que ni era de ella, pero que era Jehová Dios de Israel, y que los podía salvar. Y hazme a mí primero la torta y de ahí haces partido para ti. ¿Y de dónde la harina? Verso 15. Entonces ella no empezó a negar, no empezó a protestar: yo soy viuda, yo he servido a Jehová, yo le he sido fiel. Ella no empezó a decir todo eso. Yo he estado en la iglesia 20 años, le he servido como diácono, como pastor, y así me paga Dios. No, ella no empezó a negar, sino que ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió él, y comió ella y su casa muchos días, hermanos. Muchos días. Yo le pregunto: ¿puede hacer Dios cualquier cosa, hermanos? ¿De veras? Usted no tiene trabajo ahorita, ¿le puede dar Dios trabajo, hermanos? Sí. Claro, hermanos. Eso no es nada para el Señor, hermanos. De veras. De todo corazón se lo digo, porque lo creo y anhelo que usted también, si está dudando ahorita que la cosa está difícil, que hay mucha sequía, que no hay trabajo, confíe en Dios. Hágale caso y nada más. Eso es lo único que le espera. Que usted
usted le tenga fe, que crea en Él. Porque sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Es algo, ¿a qué le parece usted algo imposible? Algo que no se puede hacer. No hay otra ruta, no hay otro camino para agradar a Dios si usted no tiene fe. Si usted no cree a un libro que vino de miles de kilómetros de distancia de donde nosotros estamos. Si usted no le cree a esto, si usted no lo cree de todo corazón, como estudiábamos hoy en la mañana, pues va a ser imposible que usted agrade a Dios. Aquella mujer creía en Dios. Y entonces dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lucas, capítulo 4. Regresando a la misericordia de Dios. Lucas 4, versículo 25 y 26. Dice así: y en verdad os digo, palabras de Jesús, del Maestro, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, en la tierra prometida, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Muchas mujeres viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Había muchos. Allá en Israel había muchas viudas, dice Jesús. Pero a ellas no los mandó. Elías no fue con ellas. Tal vez eran descendientes de sangre en sus venas, hermanos. Corría la sangre de Abraham mismo, el padre de la fe. Pero Elías no fue enviado con ellas. Porque es que no depende de eso, hermanos. No depende de que mi papá sea el pastor, yo soy hijo del ministro, aquí en esta iglesia nosotros la fundamos, aquí empezamos la iglesia, y mi papá trabajó y nosotros... No depende de eso. Aunque quisiéramos que dependiera de eso. Depende de quien Dios tenga. Y Dios se manifestó en misericordia con aquella mujer. Así es Dios. ¿Por qué la eligió? Usted ya vio la fe que tenía esa mujer. Prefirió darle a comer al profeta antes que a su propio hijo. Cualquiera diría, no, ¿cómo va a hacer eso? Qué madre tan más desnaturalizada. No le dio de comer al niño y le dio de comer al Señor desconocido que vino. Era porque ella tenía fe, tenía comunión con Dios, se comunicaban, se hablaban, Dios le decía a ella, mira, esto va a pasar, y yo te digo, y la orden de que le des de comer. Y ella entendía. Ella va y hace la comida y empieza a salir la harina y empieza a salir el aceite y jamás escasearon. Hasta que empezó a llover. Gloria a Dios, hermanos. Pero el punto es de que Dios actúa con misericordia hacia aquella mujer. Ahí usted puede ver la misericordia. Había muchas viudas en Israel, tal vez descendientes directas de David, el gran rey de Israel, hermanos, o de Salomón. Tal vez algunas viudas directas de Moisés, hermanos, grandes varones de la Escritura. Pero a ellas no lo mandó el Señor. Elías no fue con ellas, fue con una mujer allá arriba, alejado de Israel, para irla a salvar de la hambruna, de la gran hambre que había. ¿Puede Dios hacer eso con nosotros otra vez, hermanos? Sí, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Veamos otro ejemplo. Yo les dije que quería que viéramos 2 ejemplos. Este me gusta más. Para serles franco, me gusta más. Y anhelo que estos 15 minutos que nos quedan se estiren así, como aquellos resortes.
que lleguen así bien largos o que el director se olvide de estar viendo el reloj. Cualquiera de las dos cosas que pase. Lucas capítulo 10. Oh hombre, Dios te ha dicho que es bueno y con lo que espera es de ti, dice Miqueas 6:8. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Así que Dios anhela que nosotros también tengamos esa misericordia, que amemos la misericordia de Él, que lo veamos nosotros sí con nuestros ojos, con nuestros sentidos, y que lo imitemos, que hagamos lo mismo que Él. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo repetían todos los días, hermanos. Ellos lo sabían desde los 13 años. Ellos se sabían toda la ley, todo el Pentateuco, 5 libros completos. Y no solo eso, el Talmud también lo recitaban, o sea, las tradiciones de los ancianos. Ellos lo sabían de memoria. Personalmente yo creo que uno de los grandes éxitos de Israel es que ellos practican la memorización, y por eso es que hay tanto hombre sabio allá en Israel. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y empieza él con una ilustración propia de su forma de enseñar, y que anhelo que en esta tarde a nosotros, a todos los que estamos acá, nos deje una maravillosa enseñanza. Él no le responde directamente, sino que espera que él saque su propia conclusión, lo cual hizo. Duro, pero lo hizo. Dice así: respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, como dice ahí, hermanos. ¿Qué es eso? No, hay que ver las cosas del vaso medio viejo, ¿verdad? Medio vivo, está bien. Pero Jesús lo quiso pintar aquí desde el lado malo, entonces él dice medio vacío, medio muerto lo dejaron. ¿A usted nunca lo han asaltado? A ver, ¿a quién lo han asaltado y lo han dejado medio muerto? A la hermana Gabriela. Bueno, sin zapatos por lo menos. ¿A quién lo han dejado? A mi hermano. Sí. Ahí, qué pena, ¿verdad? Va uno ahí con calcetitas regresando a la casa, ¿verdad? Si es que se los dejan, ¿verdad? Porque si son de marca también se los quitan. A aquel varón lo dejaron medio muerto. Déjenme explicarle algunas cosas que el texto no dice, pero que se conocen ahora, pues, con el conocimiento de dónde estaban las ciudades y todo. Estaba en Jerusalén y él iba de Jerusalén a Jericó. Jericó era un valle, era más abajo. Era un valle muy fértil. Imagínense usted Tecpan. Para los de aquí de Tecpan ya les brincó el corazón. Tecpan, un valle fértil, hermoso. Allí vivían los sacerdotes y los levitas. Muchos vivían en ese lugar. ¿Sí? Pero como trabajaban en Jerusalén, en el templo, entonces ellos tenían que trasladarse de ahí, de Jericó, a Israel. 30 kilómetros. Pero como era un camino así, pues algo desolado, era propicio para los ladrones. Dice que en aquella época saltaban mucho ahí. O sea, Jesús no estaba inventándose todo totalmente. La ilustración no era totalmente imaginada de él. Había mucho de realidad dentro de la narración. Eso es lo que le quiero decir. Porque, para empezar, el que le estaba yendo a preguntar era un maestro. Era uno de los que sin duda alguna también era de los que oficiaba ahí en el templo de Jerusalén y que tenía su casa en Jericó.
pasaba por esas calles desoladas, que tal vez también le daba miedo pasar por ahí. Yo recuerdo que cuando era soltero, varias veces se lo he contado acá, ya hace ratito de eso. Cuando era soltero, mira, ustedes saben dónde vivía doña Tita, mi suegra, que ya descansa, y tenía que bajar toda la, ¿qué es? Quinta Avenida, creo. Segunda. De tierra, a veces lloviendo, a veces la bajaba. Pero todo por el amor, ¿verdad? No había sacrificio que no se hiciera. Pero allá en la esquina, después de la Quinta Monterrey, había una marita que siempre se mantenía ahí. Siempre estaban ahí esos cuates. Cuando yo pasaba por ahí, pasaba cantando el himno 200, que me lo sé de memoria. De veras. Así en mis adentros, ¿verdad? Yo iba cantando, Jehová es mi pastor, y nada me espantará, porque esos cuates me daban miedo. Me podían dejar como a de veras. Se sentía un olor a droga ahí, hermanos, cuando uno pasaba, que era horrible. Pero bueno, sirva el ejemplo. Ellos tenían que caminar de Jerusalén a Jericó, una distancia como de 30 kilómetros, como ir de aquí a Amatitlán. De hecho, a Amatitlán hay 26, 27 kilómetros. Ellos lo hacían a pie regularmente. Esa distancia era común para ellos. Caminar 30 kilómetros era sencillo. Lo caminaban a buen paso y llegaban. Así que la narración que había aquí no era muy alejada de la realidad. Por supuesto es inventado, porque lo que él quería era dar una ilustración. Pero había ciertos detalles, como esto que ya les mencioné. Era un camino donde había ladrones, efectivamente, que así como dice acá, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31, Lucas 10:31. Y aconteció que descendió un sacerdote. ¿Por qué razón? Pues porque trabajaban en Jerusalén y vivían en Jericó, así que iba un sacerdote. Pues descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, porque lo vio, ¿qué pasó? Pasó el arco. Pasó el arco. Lo vio ahí tirado, sacerdote. Lo vio ahí tirado. Y sigue su camino. Dejemos a este un ratito. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Quiero hacer una diferencia entre el sacerdote y el levita. No dice de que el sacerdote haya pasado cerca. De levita sí dice que pasó cerca de aquel lugar. Cerca de aquel lugar. El sacerdote pasó también. Pasó por el camino y lo vio. Los dos lo vieron. Y mira aquel fulano ahí tirado medio muerto. ¿Qué habrá pensado? ¿Usted qué hubiera pensado? Que si usted va en un camino desolado, a ver, ¿dónde hay un camino desolado por acá? Por acá creo que no hay camino desolado, ya todos están bien habitados. Aquí yéndose en Intecap y va para, pues muy bien, muy buen ejemplo. Va usted a Intecap, llega al río, ahí sí hay casas, pero en el camino es desolado. A la 1 de la mañana, A la 1 de la mañana. Pues no dice que haya sido el sol. Pero cuando usted va ahí, hay un gancho ahí, medio silencioso, y ahí mira usted al fulano tirado. ¿Qué hace usted? Salir corriendo, dicen acá. cantar Jehová es mi pastor. Cantar Jehová es mi pastor, dicen. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquellos varones? A ver, pensemos un poco. ¿Qué habrá pasado por su mente? A ver. ¿Podría hacer alguna trampa? ¿Podía ser una trampa? Algunos tal vez pensaron que ya estaba muerto, que Ya estaba muerto, ya no vale la pena. que estaba ebrio. Que estaba ebrio. ¿Qué más? Que iba a gastar mucha plata. Que iba a gastar mucha plata. ¿Qué más? Que estaban asaltando por ahí, hay que salir corriendo. Que me van a echar la culpa a mí del muerto. ¿Verdad?
Y no sé qué más cosas pudo haber pensado. ¿Sabe cuál era el problema? Eran levitas y eran sacerdotes. Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Versículos 4 y 5. Si no lo encuentra, yo se lo leo por el tiempo. Si encontrares, vas por el camino desolado, ahí bajada de acá para abajo, y si encontrares el buey, ¿qué es un buey, hermanos? Es un animal, un animalito. Si encuentras el buey, ¿de quién? ¿De tu amigo? ¿De tu hermano? ¿De tu carnal? No dice así, hermanos. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Verso 5. Y si vieres el asno del que te ha aborrecido, del que le somata la puerta a usted de su casa, del que le tira piedras a su casa, el que lo maltrata, el que se burla de usted porque usted es cristiano, o qué sé yo, porque le aborreces. Pues si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga porque no la aguantó, porque ya estaba viejo, porque se lesionó la pata, yo qué sé, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Usted qué dice? ¿Cuál era la instrucción? Sin leer aquí la Biblia, ¿cuál era la instrucción que Dios daba? ¿Lo iban a dejar ahí el animal de su enemigo? No, hermanos, así no es Dios. El hombre sí. ¿Cómo le voy a llevar su animal si es? La vez pasada me quebró el vidrio del carro. ¿Cómo? Antes bien le ayudarás a levantar. Y estamos hablando ahí de animalitos, hermanos. De un buey, de un asno, no de una persona. Que con el respeto de los bueyes y los asnos, las personas somos creados a imagen de Dios, hermano. ¿O no dice así la Biblia? Los animales no, pues Dios no razona. Así que estamos un peldaño arriba. Si a usted le dicen que usted es descendiente del mono, no lo acepte, hermano. Estamos un poquito arriba. El asunto es de que ellos, como sacerdotes, conocedores de la ley desde chiquitos, y máxime sacerdotes, ellos sabían que no lo podían dejar ahí, si no era un animal, hermano. Si ni siquiera el animal había que dejarlo ahí. Era un ser humano. Pero ahí lo dejaron. Y uno hasta pasó cerca. O sea, la Biblia describe eso. O sea, él pasó cerca. El otro tal vez pasó más lejos, no lo dice la Escritura. Pero el detalle de Levita es que además tenía el agravante de que pasó cerca. No pudo haber ayudado. Lo pudo haber hecho. Pero no lo hizo. Regresemos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo número 10. Versículo siguiente, después de que habíamos leído acá. Gracias, hermano, muy amable. Asimismo el levita dice, llegando cerca de aquel lugar, viéndole paso de largo, verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a qué cosa, dice ahí, hermano. ¿Qué es eso, hermanos? Es tener esa compasión, ese amor, esa característica de Dios por el que está en desgracia, por aquel que no lo merece, que es nuestro enemigo. Entonces él tuvo misericordia, dice acá. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, algo para desinfectar, algo para suavizar. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y él cómo se fue entonces? A pie. Se fue a pie. Agarró al medio muerto. Yo no sé cómo lo subió. Los caballos, por lo menos los que yo he visto, son como de este alto. Cuesta subirse a los caballos, hermano. Imagínese levantar a un hombre en peso para subirlo al caballo. Cuando uno está medio muerto, desmayado, golpeado,
¿Pesa más o pesa menos? ¿Cómo le habrá hecho? A saber, pero eso no interesaba, hermanos. De alguna manera agarró aquel, no sé si lo cargó así, lo echó en la cabalgadura. Y después de haber hecho ese trabajo que ha de haber sido difícil, porque ese animal es alto, a caminar se ha dicho, porque no iba a bajar al otro para subirse él. Y se van los dos ya por el camino, arriesgándose que a él también lo asaltaran, ¿sí? A que le echaran la culpa, a que llegara muerto. Y si llega muerto, ¿no ha visto usted que en las noticias siempre dicen de que el fulano se murió en la entradita del hospital? ¿No ha oído eso usted? Que sí, que lo recogieron los bomberos, la ambulancia, pero se murió cabal al entrar al hospital. Nadie se muere dentro de la ambulancia, nadie. Absolutamente nadie. Me parece muy curioso, ¿no? Pero sin duda alguna debe ser un problema que alguien se muera dentro de la ambulancia, o que uno lleve un muerto dentro de su carro. Aunque aquí hay algunos que han llevado muertos en su carro. Ese es un riesgo horrible. Y si se le moría ahí encima del caballo, y cuando llegaba allá, no, usted no lo debió haber tocado, no lo debió haber movido porque él estaba medio muerto, por culpa suya se murió. ¿Nota usted a todo lo que se arriesgó el buen samaritano? ¿Por qué fue? Por misericordia. Una de las características de Dios. Dios también se arriesgó, hermanos. Entregó a su propio Hijo para morir por nosotros. Lo dio. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, no me interesa el Evangelio. No, otra vez en la iglesia. Otra vez el sábado. Le aseguro que lo primero que me van a pedir en la puerta es el diezmo. Y así. Y empezamos a despreciar el sacrificio de Dios. Pero Él hizo ese sacrificio y se arriesgó. Y dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así se arriesgó y así se arriesgó el samaritano. Y entonces dice acá, al otro día, verso 35, Lucas 10, y al otro día, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Miren qué ganga esa, qué hombre es. Yo le pregunto, ¿el samaritano es digno de imitar, sí o no? Amén, amén. Claro. Porque él imitaba al mismo Dios en misericordia. A él no le importaba nada. La cosa era salvar al fulano. Y aunque le dijeran que él lo había matado, eso a él no le importaba. Verso 36. Y esta pregunta hagámosla nosotros para nosotros mismos. ¿Quién pues de estos 3 te parece a ti, Mauricio, Ángela, Teresa, Saturnino? ¿A ti quién te parece que era el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? ¿El sacerdote? ¿El levita que pasó cerca? ¿O ese samaritano inmundo mestizo? ¿Quién? Y él le dijo, el samaritano. ¿Así le dijo? ¿O cómo le dijo? Cuando leía esto, un comentarista decía, mire, estos hombres eran tan duros que aborrecían tanto a los samaritanos que ese ejemplo sin duda alguna no les gustó para nada y no se animó a decir fue el samaritano, sino que dice, pues el que usó de misericordia con él para evadir el hecho de decir fue el samaritano, pero de que fue el samaritano, fue el samaritano. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú, ¿qué dice ahí, hermanos? Otra versión, la versión de Torres Ahmad dice, ve y haz tú otro tanto. Y es que eso es lo que nosotros debemos de imitar del Señor, hermanos. Ser misericordiosos. Dar de gracia, hermanos, lo que de gracia hemos recibido. ¿O usted no ha recibido misericordia de Dios? Amén.
no hubieron en esta semana. Guatemala, un país violento, como toda Latinoamérica, como todo el mundo, que otros digan que nosotros somos los violentos. Guatemala es un país como todos, en donde la vida de nosotros puede valer 100 quetzales. ¿Sabía usted que por 100 quetzales los sicarios matan a las personas? Por misericordia de Dios estamos aquí, porque nuevas son cada mañana. Y entonces nosotros debemos de recibir esa misericordia y darla como el samaritano. Mire, hay muchas necesidades, muchas enfermedades. El hermano Nicolás está allá en su casa, hermanos. La hermana Natividad está enferma. El hermano Cubato, que usted no lo conoce, está en el hospital de salud mental. Podemos hacer mucho espiritualmente si están lejos, orando por ellos, pero también podemos ser como el samaritano, que le dejó la chiquera abierta ahí al varón. Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pago. ¿Usted cree que aquel varón tenía bendición? A ver qué piensa. Aquel samaritano. ¿O era millonario? Tal vez era millonario, ¿verdad? Él sí, porque tenía mucha plata. Entonces él sí podía decir eso. No, pues aunque fuese un comerciante, él sin duda alguna también trabajaba, iba con su animal de arriba para abajo, como usted y como yo. Pero él sabía que ahí había una necesidad. El Señor sabe de que a usted le cuesta ganarse el dinero, que la vida está difícil. Pero materialmente hablando, debemos de ser así misericordiosos. Si usted ve a su hermano que viene desnudo y no le da más que una oración, una palmadita en la espalda, como dice Santiago, mire lo que dice Santiago. Póngase de pie, por favor, y mire lo que dice Santiago. Si usted solo le da una buena oración y no saca de su bolsa para bendecir al hermano, como por ejemplo el hermano Tino, que hoy está en una cama de un hospital, entonces esto por favor no lo lea y quítelo de la escritura, porque esto no aplicará. Santiago 2:14, leámoslo todos. Santiago 2:14, 15, 16 y 17. A ver, todos conmigo. 1, 2 y 3. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiera el Señor que nuestra fe tenga obras. En nuestra sencillez, en nuestra pobreza, ayudemos a los necesitados, seamos misericordiosos. Y en lo espiritual, cuanto más. Pero si nos enfocamos a lo material, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Imitemos a Dios. Imitemos el deseo de Dios, esa misericordia con que Él se ha revelado a la humanidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Pasa a vosotros.